Antes de comenzar con el video, hace unos cuantos días aparecí en la sección de duelistas que hablan del canal de Yu-Gi-Oh, en la cual habla con diferentes creadores de contenido sobre su relación con el juego, cómo es que lo viven, un poco sobre ellos mismos y mucho más. Allí incluso van a poder estar encontrando caras conocidas y familiares, por lo cual les recomiendo ampliamente que lo revisen. También, si por alguna razón todavía no siguen el canal de Yu-Gi-Oh, les recomiendo ampliamente que lo hagan. Es otro canal enfocado a los análisis, tiene videos muy útiles de cartas en general, información del juego y sobre todo revisión de cartas a futuro, por lo cual les recomiendo ampliamente que lo sigan. Muchas gracias por la atención. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre los candidatos para llevarse al Mundial de 2025. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Muy bien, pues dentro de algunos días vamos a tener la celebración del Mundial de Yu-Gi-Oh! Este se va a celebrar de los días 29 a 31 de agosto. Vamos a tener un nuevo campeón mundial y hay muchísimas estrategias que la gran mayoría de jugadores están apoyando porque se siente que son las más seguras, las más potentes. Pero para este Mundial específicamente hay una cantidad increíble de estrategias que podrían llegar a lograr y es justamente lo que vamos a hacer. A manera de tier list en este video lo que vamos a hacer es que vamos a revisar todos los decks que tuvieron relevancia competitiva desde que empezó el año competitivo en 2024. Aún si solamente hicieron un top para algún torneo, van a estar apareciendo en esta lista. Los criterios es que todas las estrategias que vamos a mencionar hicieron el corte al top, tienen que ser eventos de tier 3, lo revisado fueron todos los YCS y todos los torneos nacionales de nuevo de tier 3 que tuvieron 1000 participantes o más, así que va a haber algunas estrategias que puede que se siente que quedan fuera y otras que se van a cuestionar mucho de por qué están aquí, pero esas son las razones de por qué aparecen o no. También antes de comenzar y para poder acelerar el proceso, vamos a mencionar algunas cartas o conjuntos de cartas y cuál va a ser su estado para el mundial. Recuerden que para lo que es el formato del mundial, para la celebración de este evento se acaban juntando las listas, así que se acaba utilizando el menor número posible juntando las dos listas. Para lo más genérico e importante que tenemos golpeado, por la parte de los Bestials, OCG tiene destrozado este motor, lo que es de Bestial Ovelium, Bestial Magnum Hood, Bestial Druisworm y Bestial Boldrake, todos están en una copia, así que va a ser muy difícil contar con estas. Por la parte de Dimension Shifter, para ambos lados del juego está una copia, esto no va a hacer mucha diferencia, pero muchas de las estrategias que vamos a revisar contaban con esta carta a 3 copias. Por la parte del motor de Fiendsmith, que ha sido uno de los más populares, de los más potentes, por nuestra parte TCG tenemos Lágrima de Fusión Prohibido y por la parte de OCG tienen a Fiendsmith Engraver y Fiendsmith Tract a una copia. Por la parte de Kashtira, que ya no es tan relevante como lo era hace un año, OCG también tiene este demasiado golpeado. Tiene Kashtira Fenrir Prohibido y Kashtira Unicorn y el Pressured Planet Raid Sot a una copia. Por la parte de Maxi nosotros lo tenemos prohibido, por lo que también va a acabar modificando mucho. Superpolimerización está semilimitado para OCG y también vale la pena la mención de cartas para contrarrestar Hand Traps, específicamente lo que es Crossout Designator, Cold by the Grave y Triple Tactic Talents. Las tres están limitadas para nosotros TCG y acaban afectando lo que es la celebración del mundial. También recuerden que para el mundial no se pueden utilizar cartas que son exclusivas de algún lado del juego. No podemos utilizar las cartas más recientes desde OCG y OCG no puede utilizar nuestras cartas originales. Esto aplica específicamente para la Necroquip Banshee, para lo que acaba siendo Fiendsmith y también para las cartas Mitsurugi. Y por el problema anomalía que tuvimos desde Europa, no se pueden utilizar cartas originales que aparecieron en Battles of Legend Monster Mayhem. Habiendo dicho todo esto, vamos a revisar las estrategias. Sobre la primera estrategia que vamos a mencionar tenemos a Blue Eyes. Blue Eyes acabó siendo una sorpresa para lo que fue el juego, no porque no se esperara que se le pudiera dar soporte significativo, sino que apareció con mucha potencia, evidentemente por su popularidad. Luego se creó, se entregó el motor de Primate y este lo llevó al siguiente nivel. Desafortunadamente tienen muchos problemas como utilizar un monstruo horroroso en su estrategia, aun cuando es la carta más icónica del juego y es una favorita. No tiene malas posibilidades de poderse llevar al evento, pero comparado a otras estrategias que son mucho más potentes, tendría bastantes problemas. Una cosa que le ayuda es que Blue Eyes no tiene ninguna clase de golpe, pero las construcciones están bastante solidificadas, así que simplemente es posible que se lo pueda llevar. El siguiente es Centurion. Para el momento en el que Centurion acabó teniendo su top, lo hizo de la mano de Bestial, y lastimosamente ya mencionamos que los 4 Bestials principales están limitados, así que Centurion se siente que está bastante incompleto. También mucho del gran potencial o del gran atractivo que tenía Centurion fue de la mano del Hot Red Dragon Arfiend King Calamity, y una vez que esta carta se fue, básicamente todo lo que tenía Centurion a su favor también se acabó perdiendo, así que es muy difícil creer que este lo vaya a lograr. La siguiente es la estrategia de Chimera, que desde que apareció siempre ha tenido una promesa, ha tenido resultados prometedores, incluso tuvo un top de YCS. Lastimosamente en el momento en el que lo logró utilizaba las cartas Fiendsmith y ya mencionamos lo golpeado e incompleto que está esta estrategia, así que también es muy difícil creer que Chimera lo pudiese llegar a lograr.
La siguiente acaba siendo la estrategia de Crystal Beast y desafortunadamente cualquier mención de Crystal Beast tenía que ver con poder utilizarlo como un motor para poder acceder a la Infernal Queen Banshee, utilizar su efecto de búsqueda para poder estar yendo por Poplar y de ahí utilizar todo el motor de Snake Eyes, así que Crystal Beast fue más bien como un motor, así que este simplemente no tiene posibilidades. Luego tenemos la estrategia de Crystron, que en solitario no tiene muchas posibilidades, pero ha llevado múltiples motores para poderlo acabar haciendo mejor. Se ha ayudado de Horus, Kashtira, Canine recientemente, Adventurer Token, se basa mucho en las cartas de poder como superpolimerización y afines, así que Crystron no acaba siendo una mala opción, no acaba siendo la mejor, pero pudiera llegar a dar la sorpresa. Quizás incluso acaba siendo mucho mejor que Blue Eyes, pero tendremos que ver cómo se desarrolla el evento. El siguiente acaba siendo Despia. Despia tiene la gran problemática de que se basa mucho también en los Bestials, los cuales están severamente golpeados. También tenemos Branded Fusion a una copia, esto pudiese llegar a cambiar a futuro, pero en definitiva para lo que va a ser la celebración del mundial se siente que le va a costar mucho trabajo. No obstante, esta es una estrategia mucho más compleja y también mucho más potente de lo que mucha gente cree, así que tiene buenas posibilidades incluso de podérselo llevar, pero necesita un buen recorrido, necesita buenos pilotos. Mucho de lo que tiene Despia en contra es que tiene muy mala fama por muchos pilotos que no lo saben jugar, así que también es un excelente candidato. Luego tenemos una de las estrategias nuevas del constructor de decks de Justice Hunters con los Dracotail. Dracotail tiene un excelente juego, es uno muy contenido que recuerda mucho a cómo funciona Raisil. Con muy pocos efectos, muy pocas jugadas puede llegar a su plan de juego. Se puede jugar en solitario, se puede llevar con complementos, algunas personas han disfrutado de llevarlo con Shadow para poder no dejar jugar al oponente, aunque estas jugadas dejan mucho que desear. Algunos que lo utilizan yendo todo el tiempo segundo para aprovechar cartas como Shadow Fusion, Branded Fusion, así que Dracotail también es otro de esos buenos candidatos. Usualmente los mejores decks para poderse llevar el mundial acaban siendo los más recientes, los que tienen la menor cantidad de golpes. Después tenemos a Dragon Link, que para el siguiente año seguramente va a ser un excelente candidato. De hecho fue el campeón mundial de hace 2 años que no se acababa esperando de ver, pero para lo que tenemos para esta ocasión con los Bestials, que acaban siendo las cartas dragón más potentes, tan golpeadas en el juego, simplemente no se ve que lo puedan lograr. Luego tenemos a Drytron, que incluso que con los Bestials tan golpeados no hay tantas cartas que los puedan castigar. La versión que llegó a ser top se basaba bastante en utilizar Harpies Feather Storm junto con el Kikinagashi Fucho para saltar el turno del oponente. También por las capacidades del deck, utilizando Cyber Angel, Venten y otras, podía buscar monstruos Light Fairy que acaban siendo relevantes o potentes, como Vanity Ruler para no dejar jugar al oponente o Lancea. Incluso Drytron es de las pocas estrategias que hoy en día todavía pueden utilizar un negador. No obstante, Drytron desde entonces no ha tenido buenos resultados, así que se siente muy difícil que lo pudiese llegar a lograr. Luego tenemos la estrategia de Evil Twin, que esta siempre ha tenido la gran capacidad de poder llevar muchísimas hand traps y por ende tiene un juego bastante potente. Recientemente se les entregó un Link 1 que lo puede conectar al motor Fiendsmith. No obstante, este ha tenido muy buenos resultados porque puede jugar Fiendsmith de forma natural o se puede conectar a este motor. Y hay muchas otras estrategias que también tienen esta capacidad de poder tener muchas hand traps, pero no es suficiente, o al menos para lo que ofrece Evil Twin no se siente que tenga lo suficiente, por lo que se siente muy difícil que lo pueda llegar a lograr. Después tenemos Fiendsmith más como un deck enfocado también a algunos otros motores o cartas de complemento. Esta estrategia está severamente golpeada, pudiera llegar a ser a través de una amalgama de motores, pero no se ve muy plausible que se pueda lograr. Luego tenemos Fire King, que incluso llegó a ganar un YCS en el momento en el que Raisil y Malice estaban a su máximo poder. Fue sorpresivo, no obstante fue una construcción bastante bien planeada y pensada para lo que acabó siendo el formato. Fire King no es una mala estrategia, si acaso llegase a tener un golpe se podría llegar a considerar que no tiene Original Sinful Spoils por nuestra parte de nosotros TCG, y también que Pot of Extravagance, una carta bastante popular para ellos, está a 2 copias por parte de UCG. Pueden utilizar Dominus Impulse y es un deck bastante contenido, no es espectacular en lo que puede dar, pero también pudiese llegar a dar la sorpresa. Luego tenemos a Floowandereeze, que también tuvo un top durante el último año. Floowandereeze acabó perdiendo la gran mayoría de su potencia a través de perder Dimension Shifter. Todavía es un deck que puede arruinar muchos días, especialmente porque pueden llevar Harpies Feather Storm de forma natural, pero necesitan mucho de estar yendo primero, así que también se siente bastante complejo que lo puedan lograr. Por la parte de Gem Knight, desafortunadamente las cartas de complemento que aparecieron en el Battles of Legend no están legales, lo que acaba siendo una verdadera pena porque Gem Knight acabó siendo una sorpresa para lo que tuvimos de los torneos más importantes en el año. Desafortunadamente la situación de Europa no deja que este pueda participar, así que nos lo vamos a perder.
Después tenemos lo que es Goblin Biker. Goblin Biker es un deck que es muy prolífico cuando se está utilizando contra estrategias de Xyz. Cuando fue Raisil el deck más competitivo, fue algo de lo más interesante estarlo viendo. Lastimosamente Raisil ha caído mucho y también la versión de Goblin Biker que vimos se basaba en utilizar Fiendsmith, así que está bastante golpeado, se siente muy difícil que lo pudiese llegar a lograr. Luego tenemos a Kashtira, más como un deck que como un motor. Kashtira no es viable, con Fenrir prohibido se pierde más de la mitad, tiene problemas muy severos de consistencia, así que este tampoco lo va a lograr. Luego tenemos Labyrinth, que siempre hay alguien que acaba llevando esta estrategia. Lastimosamente el formato se siente que es muy agresivo, muy rápido, como para que una estrategia que se basa en cartas de trampa pueda tener un mejor resultado. Pero solamente se necesita un buen piloto. Lo vimos en algunos torneos importantes que, aun cuando Raisil y Malice son bastante resistentes a este tipo de estrategias, solo se necesitó de un buen piloto, alguien que supiera armar el deck para poder dar la sorpresa. Así que no es de los mejores candidatos, pero en definitiva no sería difícil poderlo ver lograr. Luego tenemos a Lunalight con la increíble anomalía de que entregó el monstruo inmune más potente que existe en el juego y que por alguna razón todavía no lo puede lograr. Lo que le detiene mucho a Lunalight es que necesita que su plan de juego salga a la perfección para que pueda estar llegando a su monstruo jefe. Puede jugar sobre múltiples interrupciones, puede jugar sobre muchos efectos, pero si no puede dejar al Liger Dancer, que es el nuevo monstruo jefe, no tiene mucho a su favor. Del otro lado, si Liger Dancer está en campo, hay muchos decks que no le pueden ganar de ninguna forma. Yomi tiene demasiados problemas, Dracotail es muy complejo, Vanquish solo tiene mejores opciones, así que depende mucho de que se tengan las cartas naturales o incluso de side deck para que se lo pueda llevar. Un buen piloto de Lunalight pudiera llegar a dar la sorpresa. Por la parte de Malice es otro de los grandes candidatos, lastimosamente está bastante golpeado considerando las listas de TCG y de OCG. Por la parte de OCG, Dormouse está limitada, por la parte de TCG, White Rabbit y Underground están a 2 copias. Sumado a esto tenemos cartas genéricas que utilizaban que también están en la lista. Nightmare Griffon y Link Decoder están prohibidos, solamente tenemos una copia de Dimension Shifter, los Bestials están todos limitados e incluso Allure of Darkness está una copia. No obstante, Malice sigue siendo un deck de Link, así que se puede estar modificando para adaptarse y poder dar la sorpresa. Será interesante ver si pudiese llegar a ser, pero si Malice todavía sigue dando pelea es por una excelente razón. Después tenemos a Melodius, que no tiene ningún golpe de consideración. Hubo un momento en que Melodius fue un problema para el formato competitivo, considerando que se utilizaba como un motor para múltiples propósitos y alcanzar objetivos increíbles. El gran problema de Melodius, a pesar de que se puede hacer mucho con solamente una carta como Ostinato o Refrain, es que se necesita abrir con la carta correcta y hay algunas otras cartas que no acaban siendo tan buenas como Concerto, Couplet y afines, y tampoco puede llevar tantos complementos u otros motores, así que sería bastante complejo, pero pudiera ser interesante. El siguiente es Memento, que similar a Fire King acabó ganando 2 torneos muy importantes en la cima de Raisil y Malice peleando por los mejores lugares. Memento no tiene ningún golpe encima, si acaso puede utilizar algunos motores, algunos los ha dejado atrás como lo es Fiendsmith para lo que va a ser este evento debido a cuántos golpes tiene. Memento depende mucho del piloto, aunque considerando que es el mundial estaríamos viendo los mejores pilotos del mundo y también un poco de contra qué estrategia se enfrenta. Si la estrategia le hace mucho daño a su juego de forma natural, este va a tener muchos problemas, pero si el deck del oponente no tiene una forma certera de poderlo detener, Memento tiene múltiples formas de ganar. Puede hacerlo muy rápido, puede atacar directamente, puede consumir los recursos, así que Memento también acaba siendo uno de esos increíbles candidatos. Incluso no sé si pudiese llegar a ser un poco mejor que Malice. Después tenemos a Mermail Atlantean, que ellos no tienen ninguna clase de golpe. Si acaso por la parte de OCG no existe Thoroughly Awesome, para nosotros TCG no existe Bahamut Shark, lo que acaba haciendo que se pierda mucho. No obstante, para nosotros TCG no se utiliza Thoroughly Awesome como tal y todavía tienen muy buenos resultados. Tienen la capacidad de poder ver la mano del oponente, meterse con la mano del oponente, invocar la estatua de agua. Si el oponente no tiene un kaiju de agua, realmente no se puede hacer mucho. Tiene increíbles capacidades para estar yendo segundo, así que este deck también es otro de esos que pudieran llegar a dar la sorpresa. Si bien ya no se ha visto mucho en tiempos recientes desde que desapareció Bahamut Shark, no significa que es una estrategia mala, todavía es una impresionante que puede dar la sorpresa. Luego tenemos el deck de Millennium, que no tiene golpes en sí, pero se basaban mucho en utilizar Triple Tactic Thrust y Dimension Shifter. Ambas cartas ahora están a una copia. Este deck no se siente que pueda tener tan buenas posibilidades, no porque sea un deck malo, sino porque es un deck bastante contenido y desafortunadamente los decks contenidos no acaban haciendo cosas injustas como los otros decks que hemos mencionado, así que no se siente que lo pueda lograr. El siguiente, que es una pena que acabamos teniendo esta anomalía, es que Mitsurugi pudiese haber sido un excelente candidato para llevarse el mundial, pero no existe para OCG, así que simplemente no se puede utilizar, pero muy seguramente sería uno de los mejores decks para el evento.
Luego tenemos algo que es bastante popular en TCG, que es la amalgama de los mejores motores. Lo interesante es que hay muchos que tenemos intactos, pero hay otros que tenemos destrozados. Fiendsmith, Bystial y Kashtira son unos que están severamente golpeados por los dos lados del juego. Hay algunos otros que son nuevos, no tienen golpes, como Horus Canine, pero se siente difícil que, reduciendo la cantidad de motores que se puedan llevar, que puedan tener un mejor resultado. No lo descartaría que una amalgama con un híbrido de estos pudiera llegar a ser algo relevante, pero no se siente muy seguro. El siguiente es el deck de Orcust. Es la misma situación que tenemos con Gem Knight. Este hubiera sido un increíble titán para poderse llevar el torneo del mundial. Lastimosamente, el no tener el nuevo soporte, que es lo que justamente lo hace espectacular, le quita cualquier posibilidad. Luego tenemos el deck de planta. Este por nosotros TCG tiene a Sonavalon Dryas y Sunvine Healer a una copia. La última vez que lo vimos hacer top llevaba un motor Primate antes de la aparición del líder Beryl, pero también tenían Triple Tactic Talents a 3 copias. Los pilotos de plantas acaban siendo una anomalía por completo. Los que saben usar el deck acaban demostrando que tiene una potencia de locura. El problema es que no hay tan buenos pilotos y quizás no tenga tan buenas posibilidades contra otros decks, pero siempre y cuando alguien se pudiese dedicar al deck pudiese tener muy buenas posibilidades, y siempre el mundial acaba dando este tipo de sorpresas. Después tenemos el deck de Punk. Lastimosamente la lista que acabó haciendo el top se basaba también en el motor Fiendsmith, así que es muy complejo, sumado a que tampoco tienen sus nuevas cartas de soporte. Esto les hubiera ayudado a que pudiesen ser mucho mejores para lo que es el evento. Luego tenemos a Purely. La versión que hizo top durante el último año llevaba el motor de Kashtira, llevaba Shifter a 3 copias, todavía tenemos golpes, todavía tenemos Sleepy y Delicious Memory a 2 copias, así que está un tanto incompleto, un poco golpeado. No obstante, Purely también es otro de ese tipo de decks que no están completamente entendidos o que los pilotos prefieren llevar estrategias mucho más sencillas. Purely todavía tiene un nivel de poder impresionante, no sería difícil que pudiese llegar a dar la sorpresa, y es mucho más potente de lo que muchas otras personas le acaban dando crédito. Luego tenemos a Regenesis, que el top que hizo para el último año fue de la mano de Kashtira y de Horus. Horus está completo por lo que pudiese ayudarle, pero por la parte de Kashtira no se puede considerar. Regenesis todavía no alcanza su máximo potencial. De haberlo alcanzado, entonces solamente queda eso como un motor, basándose en utilizar las mejores cartas. No obstante, este incluso pudiera llegar a entrar en la amalgama de motores. Será interesante ver si alguien llegase a llevar Regenesis. Cualquier éxito que llegue a tener este es porque el oponente fue cómplice de cómo acaba funcionando, haciendo que gaste la mayoría de sus recursos en el turno del oponente y no mucho más por lo que es su plan de juego. Después tenemos Rescue Ace, que desde la prohibición de Original Sinful Spoils este deck cayó por completo. Viene soporte a futuro, pero para lo que es el mundial no se ve muy bien. Rescue Ace tiene muchas mejores posibilidades cuando el formato no lleva ningún tipo de interacción contra magias y trampas. No obstante, muchos de los mejores decks son bastante vulnerables a cartas definitivas como Lightning Storm, Harpy's Feather Duster y Evenly Match, así que estas cartas ya de entrada acaban dañando a la estrategia Rescue Ace. Se siente muy complejo que este pudiese llegar a tener mejores resultados. Luego tenemos a Ritual Beast, que es otro de esos decks que el año pasado tenía mucho dominio y hoy en día apenas si se acaban viendo. Hay múltiples razones para esto. Arc Nemesis Protoss, que era una de sus mejores armas para poder llevarse los juegos, no acaba siendo tan prolífico. Los nuevos decks acaban jugando mucho más rápido, son mucho más certeros. Por la aparición de Malice en el meta, la gran mayoría de jugadores llevan Artifact Lancia, así que se siente difícil que este pudiese llegar a tener buen resultado. Incluso parece que de un momento a otro algo cambió en el juego o la mentalidad, y que este deck simplemente no da para mucho más. Después tenemos Runic. Por la parte de UCG tiene un Runic Fountain limitado, por lo cual si algo le llegase a suceder al campo, este ya no puede jugar. Se siente bastante complejo que pudiese llegar a lograr algo, no porque Runic haya envejecido mal, todavía son cartas increíbles, hay una buena razón de por qué acaba siendo un motor tan genérico, tan potente, pero considerando que tiene tantos golpes encima, se siente muy difícil que pudiera tener un recorrido mucho mejor. Después tenemos al Monarca de 2025. Raizil ha tenido los mejores resultados, no obstante llega al mundial bastante golpeado. Ya no tenemos a Abyss Dweller, que era algo que le ayudaba a obtener muchas victorias. También por la parte de UCG tienen a Ext y Sword limitados. Por la parte de TCG tenemos a Ice semi-limitado y Detonator una copia. Incluso su mejor aliado, sea para poder llegar a las jugadas de Raizil o de su complemento, es Mitsurugi, así que no tiene tan buenas posibilidades, pero hay una buena razón por la cual acabó siendo tan relevante por tanto tiempo, así que no hay que descartar a Raizil, todavía pudiese tener muy buenos resultados. Por la parte de Salamangreat siempre ha sido un deck bastante contenido, tiene las mismas características de otros decks dichos como de Exodia o de Melodius. Es un deck que no deja campos impresionantes, pero es bastante consistente y sobre todo puede llevar una cantidad absurda de hand traps para poder jugar contra el oponente.
pero el juego se siente mucho más avanzado, mucho más agresivo. Sería interesante verlo, mucho más porque es el campeón mundial de hace 6 años, pero lastimosamente ese mundial fue arreglado para que se lo pudiera llevar, así que este tendría que ganarlo sin ayuda. Por la parte de Sky Striker, esta estrategia siempre está entrando y saliendo del juego competitivo. Para la versión que hizo top a finales de 2024 se basaba mucho en ir segundo y utilizar cartas de magia de poder para poder resolver los campos. Hoy en día ya tiene nuevo soporte, pero no tiene ni a Camellia ni Combination Maneuver, que serían cartas que le ayudarían bastante. No obstante, el cariño y los pilotos dedicados a esta estrategia no lo descartaría porque pudiese tener un resultado considerable, mucho más cuando Sky Striker puede llevar magias de poder y esto solo hace que el deck se haga más potente. Por la parte de Snake Eyes, por nosotros TCG tenemos la Original Sinful Spoils prohibida. Por la parte de OCG, Diablo Star, Wanted, Snake Eyes, Poplar y Ash, todas están limitadas. Así que no solamente pierde consistencia, sino que no puede conectar sus cartas con las otras. Versiones posteriores a la prohibición de Original Sinful Spoils lograron hacer tops utilizando los motores de Fiendsmith y de Asamina. No obstante, Fiendsmith no está completo, así que se siente bastante difícil. Incluso se sentiría al punto de que está tan golpeado que no pudiera tener mejores resultados, aunque Snake Eyes siempre ha sido prolífico por poderse basar en todas las cartas genéricas que tenemos en el juego. Por la parte de Sprite, un golpe considerable es que OCG no tiene Totally Awesome, que si bien no lo pueden abusar como cuando hizo su debut, sí es una carta que les ayuda bastante. A favor de lo que tiene Sprite es que tiene negadores, de los cuales ya escasean bastante en el juego, pero hay algunas otras cartas como Triple Tactic Talents o Dimension Shifter que no pueden utilizar a más copias, así que no lo descartaría como que fuera imposible que lo lograra, solamente que se siente bastante complejo. Por la parte de Tearlaments también tuvo un top en el año anterior, lo hizo a través de utilizar las cartas de Kashtira y de Horus. Las cartas Horus no están golpeadas, todavía pudiera llegar a utilizarlas, pero por la parte de Kashtira, incluso Kashtira Tearlaments está a una copia, así que se siente muy golpeado, pero sería una fantasía si este deck pudiese llegar a lograr algo así. Después tenemos las cartas de Odion, Temple of the Kings, Tomb Keeper, como sea que le quieran llamar. Esta es una estrategia que tuvo mucho ruido en su lanzamiento, la mayoría de pilotos lo abandonaron y encima este es un deck que no está legal porque todavía no ha sido entregado para OCG. Será interesante ver qué acaba sucediendo cuando esta carta aparezca para su lado del juego, pero al menos no está legal para el mundial, no se puede llegar a considerar. Luego tenemos uno de los candidatos del mundial del año pasado con Tenpai. Tenpai Dragon tiene dos golpes de consideración con él, con Chundra y Summoning limitados. No obstante, Tenpai solamente necesita llevar cartas de poder y necesita abrir con una carta para poder lograr su plan de juego. Cartas que aparecieron que si bien no son directas y son de un nivel de poder mucho menor, pero que pudiesen ser interesantes de ver cómo acaban funcionando, son los Dragon Ruler. A través de remover a Blaster con su efecto, pudiesen buscar un monstruo dragón de fuego y esto les daría la entrada por completo. Al mismo tiempo les haría llevar demasiadas cartas Dragon Ruler, los haría vulnerables a ello, pero incluso hay una buena razón de por qué Tenpai se sigue usando como un motor para hacer OTK. Es algo muy difícil que pudiera llegar a suceder, pero tampoco lo considero como algo imposible. Después tenemos Traptrix, lastimosamente no hay registro de cuál fue la lista Traptrix que tuvimos en 2024, no obstante entra por los criterios mencionados, es un deck muy lento, las cartas de soporte que se le dieron de forma posterior no fueron malas, pero comparten la característica de que siguen siendo bastante lentas, se ve casi imposible que lo pueda llegar a lograr. Por la parte de Unchained es un deck bastante dinámico, juega muy bien alrededor de muchas cosas, no obstante por nosotros TCG tenemos a Sharvara semilimitado y utiliza bastante las cartas Fiendsmith. Es difícil que lo pueda acabar logrando, mucho más cuando muchos de los mejores decks del formato pueden jugar alrededor de este, castigando Cementerio, regresando sus cartas de vuelta, así que solamente cae en el reino de las posibilidades. Luego tenemos Vanquish Soul, que es otro de los titanes para poderse llevar el título. Vanquish Soul mejoró mucho con su soporte, pero el motor de Canine lo llevó al siguiente nivel, aprovechan mucho los atributos, acaba siendo fantástico. Para la diferencia del mundial es que no tienen Maxi, que en OCG lo hacen una estrategia mucho más letal, ya que es un monstruo de atributo de tierra, les da muchas más cartas en la mano. Vanquish Soul también puede llegar a trabar, lo que es un problema, y si bien no se basan en solamente esta carta, no tener el número 67 del Paradise para poder dar los juegos en automático también es algo que les va a acabar quitando. No obstante, no se puede negar cuántos buenos pilotos lo llevan, su potencia, así que también es uno de los mejores para llevarse. Después tenemos Voiceless Voice, que desde que apareció Mitsurugi, este se quedó atrás como el mejor deck de ritual. No es un deck malo, pero se nota que no está diseñado para la cima del juego competitivo, o al menos los complementos que les dieron de forma posterior simplemente no lo van a llevar allí. Es un deck que le hacen falta buenos pilotos para poderlo explotar, pero se notan mucho sus limitantes de juego.
Después tenemos el White Forest Asamina, que los golpes que tiene en su haber son Diablo Star y Wanted. No obstante, no es un problema porque la mayoría de listas de esta estrategia solamente utilizan una copia 2 para máxima eficiencia. El gran problema de este deck es que ya que no puede poner negadores de forma natural o de forma tan simple, le cuesta mucho trabajo jugar contra estas. También hay cartas que le frenan su juego por completo, como Drolan Lock Bird, Nibiru si es que no tiene el negador o si el oponente tiene el negador y el complemento. Así que esta también entra en el reino de que necesita un piloto excelente, se necesita dedicar muchísimo tiempo a esta estrategia, pero no sería difícil que lo pudiera llegar a lograr. Luego tenemos al campeón vigente, al menos hasta lo que será el fin de semana, con Yubel. Por la parte de Yubel tiene Phantom of Yubel limitado y el motor de Finn Smith bastante golpeado. Fue increíble de hecho que Yubel ganara el mundial del año pasado porque los 3 decks tenían problemas de consistencia, pero se sentía que Yubel tenía los peores problemas de esto. Aún con eso, cuando el plan de juego llega a salir, deja campos monstruosos y esto sigue vigente. No obstante, juega muy mal contra muchas de las cartas que ya tenemos actualmente, como Mulcharm y Fugalos, así que se siente bastante difícil. No entra en el reino de las imposibilidades, pero no se ve fácil de que se pueda lograr. Y por último, lo que acaba siendo el monarca del formato actual, no solamente para TCG y OCG, aun cuando nuestras listas son diferentes, es Yomi. Yomi ha tomado el juego por completo, es una estrategia de combo de una carta, tiene casi 20 cartas para poder hacer su combo, puede llevar cualquier cantidad de hand traps, es un deck que no tiene negadores pero es un deck reactivo y es muy potente. En lo personal es mi deck favorito para llevarse el evento y también hay una muy buena razón de por qué ha tenido tan buenos resultados. Para el mundial entran muchos otros factores, como el hecho de que aun cuando tengamos algunas estrategias que se sienten demasiado obvias, que serían las más potentes que se pudieran llevar el evento, fácilmente se puede jugar contra estas o alrededor de estas. Si hay una estrategia que vence 1, 2 o básicamente todos los decks que la gran mayoría de jugadores esperan que se vayan a llevar, esa sería una excelente opción a llevar. También se puede llevar el mejor deck, pero llevar una o múltiples cartas que ayuden a que la Mirror Match, el estarse enfrentando a todas estas estrategias, sea mucho más sencillo o que se pueda castigar de forma natural. E incluso como se muestra en la lista y por la increíble diversidad del juego, puede incluso que suceda que haya alguna estrategia que sea lo suficientemente potente y consistente como para llevarse el evento. Lo vimos en 2023, tanto Dragon Link y Sword Soul no eran competidores reales, no obstante fueron lo suficientemente consistentes, estaban completos, no tenían golpes y acabaron teniendo un excelente recorrido para poder llegar a la final y uno de estos coronarse campeón del mundo. Son muchos los elementos que acaban entrando en juego cuando se está celebrando un torneo por invitación, un formato para un fin de semana y acaba sumando a los elementos de por qué este acaba siendo un evento tan interesante y uno que vale la pena ver. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece la tier list hecha. ¿Cuáles para ustedes son los mejores candidatos? ¿A quién están apoyando para el mundial? Y si hizo falta alguna o algunas estrategias a mencionar o incluso a cambiar de lugar. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo y tercer canal de transmisiones y de clips. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.